La probabilidad de eventos no excluyentes es aquella en la que los eventos se superponen o se intersectan, es decir, cuando se busca la probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B o ambos inclusive. Entonces tenemos la fórmula: la probabilidad de que ocurra A o B es igual a la probabilidad de que ocurra el evento A, la probabilidad de que ocurra el evento B y la probabilidad de que ocurran ambos inclusive. ¿Okay? Aquí no se excluyen porque aquí puede suceder cualquiera de los dos y además se pueden contener ambos. Vamos al ejemplo. Determinar la probabilidad de que un paciente de la muestra haya sido atendido en el centro hospitalario del Seguro Social o que sea de sexo femenino. Vamos a la tabla. Fíjense que un paciente puede ser atendido en el Seguro Social y puede ser de sexo femenino, pero además puede ser ambos inclusive, ¿ok? Entonces necesitamos esos tres datos. Todos los pacientes atendidos en el Seguro Social son 50. Todos los pacientes femeninos son 143. Y los pacientes que son de sexo femenino y fueron atendidos en el Seguro Social son 40. Entonces tenemos estos tres datos que debemos tomar en cuenta. Vamos a la fórmula. P de A o B es igual a P de A más P de B menos P de A y B. Entonces, como les dije, P de A, los pacientes atendidos del Seguro Social, 50 entre 200 da 0,25. Los de sexo femenino, 143 entre 200, 0,72. Y los que son de sexo femenino y además fueron atendidos en el Seguro Social, 40 entre 200 da 0,20. Cuando hacemos la suma de estas dos menos donde se incluyen ambos, nos da que hay una probabilidad de 0,77 o del 77% de que un paciente de la muestra haya sido atendido en el centro hospitalario de Seguro Social o que sea de sexo femenino. El siguiente principio es probabilidad de eventos independientes, conocida también como probabilidad compuesta. Es cuando se busca conocer la probabilidad de que ocurran simultáneamente dos o más eventos donde uno no depende del otro. Entonces la fórmula aquí vemos que es probabilidad de A y B. Cuando nosotros queremos identificar el tipo de probabilidades, es importante tener en cuenta cómo lo plasman aquí. Cuando sale la I, vamos a multiplicar. Cuando sale la O, vamos a sumar y o a restar. Bien, entonces la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Vamos al ejemplo. Necesitamos determinar la probabilidad de que de dos pacientes de la muestra, uno haya sido atendido en un centro hospitalario de INSALUD y el otro sea de sexo femenino. Dense cuenta que aquí no estamos hablando de un solo paciente, sino que ya aquí estamos hablando de más de un paciente, en este caso dos. Bien, entonces vamos a la tabla. Entonces necesitamos saber que uno haya sido atendido en un centro de INSALUD y que el otro sea de sexo femenino. Los dos eventos que queremos estudiar. Nos vamos nuevamente acá y ejecutamos la fórmula. Entonces, total de centro de INSALUD 80 entre 200, 0,40. Total de sexo femenino 143 entre 200, 0,72. Sumamos los dos resultados y nos dice que la probabilidad buscada es de 0,280, o en otras palabras, la probabilidad de que de dos pacientes de la muestra uno haya sido atendido en un centro hospitalario de INSALUD y otro sea de sexo femenino es de 28,6%. Recuerdo nuevamente que cuando deseamos presentar la probabilidad en forma de porcentaje, lo que tenemos es que multiplicar por 100. Vamos al siguiente principio. Probabilidad de eventos dependientes. En una situación en donde los experimentos no ocurren simultáneamente y se realizan sin reposición, también se aplica la regla de multiplicación o de probabilidades compuestas.
para conocer la probabilidad de que ocurra un evento cuando previamente ha ocurrido otro que le afecta. Entonces vemos acá, es parecida al anterior, tenemos el primer evento, el segundo y el tercero, pero como son eventos dependientes, lo que nos va a identificar que es un evento dependiente es esta frase, sin reposición. Por eso lo hace dependiente, porque la cantidad o el tamaño de la muestra de este no va a ser la misma que de este, porque no estamos reponiendo. Vamos a un ejemplo. Entonces aquí deseamos determinar la probabilidad de que al extraer 3 historias, una a una y sin reposición, la primera corresponda a un paciente de sexo femenino, la segunda sea de un paciente atendido en una clínica y la tercera también. Vamos a la tabla. Entonces el total de sexo femenino son 143 y el total de atendidos en clínica privada es 70. Bien, aplicamos cada una de las probabilidades. Sexo femenino 143 entre 200 da 0,72. Atendidos en una clínica es 70, pero ya no lo vamos a dividir entre 200. ¿Por qué? Porque son eventos dependientes, es decir, no se repone la historia que ya se calculó. Entonces ya no estamos en una muestra de 200 porque ya sacamos esta historia previamente, sino que tenemos una muestra de 199. Entonces buscamos el total, que dijimos que era 70 entre 199 da 0,35. Y la tercera historia también queremos buscar la probabilidad de que sea una clínica privada. Pero ya no son 70. ¿Por qué? Porque este paciente quedó afuera esta historia correspondiente a clínica privada, son 69. Y tampoco vamos a tomar 199 como muestra total, porque este se resta también y queda 199, ¿sí? Entonces, dependiendo del evento, siempre vamos a tomar en cuenta el anterior, porque va a modificar la siguiente probabilidad, ¿sí? Una vez que sacamos estas probabilidades, las multiplicamos. Al multiplicarlas todas estas, nos da que la probabilidad de extraer 3 historias y que la primera corresponda a un paciente de sexo femenino, la segunda sea de un paciente en una clínica, atendido en una clínica, y la tercera también, es de 0,087. Si queremos trabajarlo en porcentaje, entonces diríamos que la probabilidad es de 8,7%. Y el sexto principio es la probabilidad condicional. Viene a ser cuando se busca la probabilidad de que un evento ocurra dependiendo de una condición específica previamente establecida. Y el espacio muestral se limita exclusivamente al subtotal de los posibles resultados del evento que presentan dicha condición específica. Entonces la fórmula viene a ser esta que tenemos acá, A entre B, donde la parte de arriba es la probabilidad de A y B, la probabilidad de que ocurra este evento específico, y la parte de abajo es la probabilidad del evento previo o el condicionante. Vamos a un ejemplo. Entonces, aquí lo importante tomar en cuenta es que hay una condición. Vamos a ver el ejemplo. Deseamos la probabilidad de que un paciente de la muestra sea de sexo masculino, dado que fue atendido en una clínica. Vamos a buscar los datos que nos interesan. Entonces, que sea de sexo masculino, tenemos que hay un total de 57. Y dice, dado que sea atendido en una clínica. Pero si vemos el enunciado, nos dice que sea de sexo masculino, dado que fue atendido en una clínica. Entonces, los que son de sexo masculino y fueron atendidos en una clínica son 32. ¿Ok? Sexo masculino, dado que fue atendido en una clínica. Y el total de pacientes atendidos en la clínica son 70. Aplicamos la fórmula. Entonces, recordemos acá 32. ¿Por qué 32? Porque son los que cumplen con la condición sexo masculino, dado que es atendido en una clínica. Y 70 entre 200, porque es mi opción B, o sea, atendido en una clínica, dado que es atendido en una clínica, es el condicionante. Entonces tengo esos dos datos, entre 200 me da 0,35, ejecuto la fórmula, 0,16 entre 0,35 me da 0,46, entonces yo diría
La probabilidad de que un paciente de la muestra sea de sexo masculino, dado que fue atendido en una clínica privada, es de 0,46 o de 46%. Bueno, estos son los principios básicos de las probabilidades. Espero hayan comprendido la explicación. Ahora los invito a realizar la actividad correspondiente. Seguimos en contacto, jóvenes. Nos vemos en la próxima clase.